Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Buen día, alegría. Lindo otra vez estar con todos ustedes reunidos. Hoy nos toca la página 1665, el capítulo de Getsemaní, Arpas 3, nueva edición. En el anterior capítulo, que se llama La despedida, es justamente la parte final de este capítulo, da la explicación qué es lo que pasa con Judas. Para recapitular un poquito, por si no lo hemos entendido bien, o para quienes no han venido, expliquemos cuál fue la supuesta traición de Judas, por qué el Sanedrín le habla a Judas y por qué Judas acepta decirles dónde estaba el maestro. Era muy claro que los del Sanedrín querían sí o sí apresarlo, querían buscar la manera legal de atraparlo y de condenarlo, de condenarlo, dativo acusativo, condenarle, ¿no? Pero estaba claro que no podían atraparlo, ya, no olvidaría. Con toda la gente que estaba ahí metida, porque si el maestro se ponía a hacer milagros y que lo atrapen ahí, imposible, no podían hacer eso. Toda la gente se les iba a caer encima del Sanedrín. Tenía que haber una manera más astuta de agarrarlo, como se dice, entre gallos y medianoche. Es muy difícil que de pronto a un político famoso, qué sé yo, la oposición quiera hacerle algo o viceversa, sea el gobierno, la oposición, no va a esperar hasta que esté entre todos, ¿no ve? Va a esperar el momento clave para agarrarlo, mientras más solito, mejor, y mejor si lo sacan de su casa, en fin, donde esté solo. Y eso es lo que pasó justamente con el maestro. Ahora, ¿cuál fue el engaño con que llevaron a Judas a este extremo? Y era que decía justamente, para recordar un poco en la página 1664, le dice, queremos traerle con nosotros a que haga ante la autoridad competente las declaraciones que necesitamos para juzgar si realmente es el Mesías anunciado por los profetas. Para eso lo queremos traer. Andar como anda, dejándose aclamar del pueblo como Mesías, libertador de Israel, como futuro rey de la nación, no conduce a nada ni se llega a nada. Y lo que sucederá de un momento a otro es que Herodes, de acuerdo con el César, se nos vendrán encima, porque uno de nuestra raza y de nuestra fe deja propagarse estas ideas, que, de ser pura ilusión, nos pone a todos al nivel de los impostores vulgares que amotinan a los pueblos. Si es el Mesías Rey que se espera, un bien le haces y no un mal uniéndote con nosotros para proclamar la verdad y harás un bien al pueblo de Israel que los reconocerá en el futuro. Y si os pareciera a vosotros que no es el Mesías esperado, había preguntado Judas, buscando asegurar su posición. En ese caso, le había contestado Hanán, se le mandará a callar o que salga del país para no agitar al pueblo con ilusiones sin fundamentos. Las obras que le he visto realizar son mayores a mi juicio que las hechas por los más grandes profetas de Israel, afirmaba Judas. Solo con Moisés admite comparación. Yo os la traeré, pero a condición de que no le haréis daño ninguno y me reconoceréis en el futuro el servicio prestado a la causa. Bien, amigo, espero el cumplimiento de tu palabra. Aquí tienes 30 monedas de plata por si el encargo te ocasiona algún desembolso. Y Judas recibió el bolsillo con las 30 monedas de plata. Para tu taxi, las 30 monedas. Para que no gastes. ¿No? ¿Cómo se maneja en esas épocas tal cual ahora? Realmente solo ha cambiado el dígito. Y de la manera más, no, solo queremos que venga el líder de tal lugar, el líder tal, solo le queremos hacer unas preguntas, nada, y nada. Y cuando están ahí, lo acusan de tal o cual cosa. Y eso fue lo que pasó con el maestro. Entonces, Judas sabía dónde se reunía el maestro, y era justamente en Getsemaní. Y como ahí no había gente porque el maestro se retiraba a solas o con sus discípulos a orar, era el mejor lugar para atraparlo, para acusarlo y llevárselo preso de noche, muy tarde, cosa que no hayan testigos, no hayan personas que reclamen por él. Y ahora vamos a ver los acontecimientos.
Es buena esta parte aclaratoria para terminar de entender justamente qué es lo que pasa ahora cuando vienen los guardias. Bueno, en el palacio de Itamar, mientras tanto, ya entrando al capítulo de Getsemaní, solo estaba Nebai y estaba Bersia, todo ya estaba oscuras, todo estaba apagado. Nebai estaba esperando a Judá porque Judá había ido al puerto desde el día antes esperando el correo del barco de Roma, porque si recordarán, él estaba en negociaciones con un ministro para que convenza al César de proclamar a Jesús el Mesías, el rey de Israel, para de esa manera destronar todo lo que era la parte herodiana. Y con esa razón, esperando que se iba a consagrar justamente en estos días de Pascua, que esperaban estas noticias por parte del César. Por esa razón, Judá no estaba con Nebai. Y Bersia, la druidesa, para quienes recordarán, justo en las nochecitas hacía sus rituales, donde encendía el fuego de la medianoche, según su culto. Y de pronto, cuando estaba haciendo esto y estaba concentrada en su ritual, dice: de pronto lanzó un débil gemido y extendió sus manos con ansia suprema hacia la pequeña hoguera. En la penumbra amarillenta que irradiaba el fuego, acababa de ver, rompiendo la negrura de las sombras, la blanca imagen del profeta Nazareno frente a un pelotón de hombres armados de picas en un sitio sombrío de árboles y peñascos donde no había otra luz que la de humeantes hachones y la claridad de la luna que se filtraba por entre las ramas de los árboles. El fuego sagrado no miente nunca, murmuró sollozante la voz de la druidesa. El profeta de Dios ha sido prendido. Mientras preparaba esta charlita, estaba adelantando más de un capítulo, y para ponerlos en antecedentes, estas próximas 2 o 3 charlas, entre comillas, más que charlas, va a ser un compartir de la lectura, porque hay partes que realmente no puedo evitar de dejar de leerlas por los acontecimientos. O sea, va a ser muy leído, pero sí lo bastante elocuente para saber qué es lo que ha pasado. Entonces ahí les pido su comprensión. En todo caso, para mí esa lectura es absolutamente deliciosa, es muy linda, muy fuerte. Cuando lleguemos a un par de capítulos más allá, no sé cómo voy a hacer para leerle, porque ha sido muy duro para mí. Anoche lo estaba leyendo en el avión, igual me ha sableado feo, pero es hermoso. Así que vamos a leer bastante en todo caso, y en las partes que podamos adelantar lo vamos a hacer. Dice en la página 1666, más abajo en la mitad, justamente dice: a fin de que el lector conozca todos los detalles ocurridos aquella noche terrible y relacionado con el ungido de Dios, sigámosle a él, entrando en aquel sombreado huerto que por las noches era tenebroso, pues que las ramas de los olivos enlazadas unas a otras formaban una espesa cortina salpicada de gotas de luz de muy escasa claridad en las noches de luna. Imagínense eso, cero luz, oscurito, apenas la luna. Realmente ha de ser un escenario interesante. La hora de prueba ha llegado, dijo el maestro a los suyos. Velad y orad para no caer en tentación, porque hoy seréis todos puestos a prueba por causa mía. Mirad que estáis avisados. Y eso es para todos nosotros. Ahorita vamos a entender por qué. Velad y orad para que vuestra fe no vacile, porque aunque el espíritu vela, la materia es tiniebla y a menudo lo obscurece y lo ciega. Y se apartó unos pasos al pie de un gran peñasco en el cual solía apoyar sus manos cruzadas para la oración. Padre mío, clamó desde lo hondo de su espíritu resplandeciente de amor y de fe, la naturaleza humana se espanta de beber este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Su espíritu se elevó al infinito como una estrella solitaria en cuyas órbitas lejanas, mucho más allá de los dominios de la mente humana, ningún ser de la tierra le podía seguir. Esa es otra cosa. Cuando yo veía las películas, veía al maestro que se retiraba, oraba y que bajaba después y todos estaban dormidos, ¿no? Y uno decía, ¿qué estará haciendo el maestro? Sí, está orando, pero nada más, ¿no? Orando con el Padre. Pero yo no podía imaginar qué estaba pasando en un momento tan trascendental como ese, cuando aquí la autora describe que su espíritu se elevó al infinito como una estrella solitaria. ¿Y qué es lo que pasa ahí?
Dice, alma excelsa del Cristo, solitaria a causa de su grandeza y en la hora de su inmolación. Más solo aún, para que el holocausto fuera completo, sin consuelo de la tierra y con los cielos enmudecidos. Las pequeñas criaturas terrestres doblamos la frente al polvo y nuestra alma se abisma sin comprender la suprema angustia del Cristo que lo sumía en honda agonía y el heroico amor a sus hermanos que lo transportaba a las cumbres serenas del ideal. Imagínense saber uno su holocausto, saber qué es lo que pasa por la mente de la gente que a uno lo quiere y uno no pueda decir nada. Y saber todo lo que se viene, todo lo que se aproxima, que realmente es una decisión fundamental, vital para la salvación del mundo. Realmente el sufrimiento del maestro ha de ser muy grande. Más aún cuando dice, la visión que tuviera en el santuario de Moab en la víspera de consagrarse maestro de divina sabiduría, volvió a presentársele como brotando de un abismo de tinieblas. La misma voz de música que en aquella hora le hablara, se le hizo oír también ahora. ¿La quieres? Aún estás a tiempo de rechazarla. Se refiere a la cruz. Libre eres de aceptar o no esa afrentosa muerte. Emancipado como estás de la materia, puedes cortar el hilo fluídico que te une a la vida física y eludir la muerte infamante y dolorosa de la cruz. Elige. La cruz, clamó muy alto en un gemido postrero de agonía y cayó exánime cubierto de un helado sudor, como si en verdad lo envolviera la muerte con sus velos de escarcha. Hasta ese momento el maestro siempre, mejor dicho, tenía libre albedrío de aceptar la cruz o no, o volver directamente al Padre. Pero él había venido justamente para cumplir con esta misión. Sus discípulos, cansados y tristes, se habían tirado sobre el césped sin voluntad para nada, sino para gemir agobiados por la desesperanza que parecía haberles helado hasta la médula de los huesos. En esto venían a terminar sus brillantes ilusiones alimentadas con loco afán durante más de 3 años consecutivos. Los que habían abandonado parientes, amigos y posiciones por esta obra cumbre, que debía marcar nuevas rutas a la humanidad, ¿qué dirían al volver vencidos, deshechos, sin fe ni esperanza, como pajarillos aturdidos por los azotes de la tempestad? Estos sombríos pensamientos fueron de pronto interrumpidos por la voz del maestro, que parecía haberlos percibido. Velad y orad para no ser vencidos por la tentación. Ya os dije que hoy sería puesta a prueba vuestra fe en mí, y aunque el espíritu está alerta, la materia desfallece a menudo. Orad juntamente conmigo. Y tornó a retirarse al mismo sitio donde oraba siempre, al pie de aquel peñasco, testigo mudo de la agonía del Cristo hombre. Qué interesante es esto. Como el maestro les había dicho, velad y orad para no caer en la tentación, estáis avisados, estáis advertidos. Se va a orar el maestro y lo primero que hacen los discípulos, y obviamente es muy humano, se ponen a pensar toda la desesperanza. En vez de velar y orar, se pusieron a especular de todo lo que estaba pasando. Decían, ¿para qué tanto laburo? ¿En esto va a acabar todo para que el maestro se vaya? ¿Para eso he dejado mi familia? Pensé que él iba a ser el rey de Israel. Pensé que esto va a ser grandioso. He dejado mis bienes, he dejado mi familia, he dejado esto. ¿Para qué? ¿Para esto? Ya estaban pensando, ya se estaban dejando engañar otra vez por la materia que oscurece al espíritu. Cuando lo que tendrían que haber hecho es unirse al Padre, unirse en fe y decir, Padre, hágase tu voluntad y no la nuestra. Que se cumpla la misión del maestro. Pero, obviamente, seres humanos no entendían el alcance del sacrificio del maestro. Y lo único que pasaban por la cabeza eran estos pensamientos netamente egoístas. El ¿para qué he hecho esto? ¿Por qué he dejado esto? Y esto, si bien ha sido muy propio a los discípulos, nos pasa día a día a nosotros con nuestra espiritualidad. Decir, ¿será bien que estoy dejando mi carrera que tanto querían mis padres para que yo me dedique a hacer esta otra carrera que más sé que va a ayudar a los demás, a los prójimos, etcétera, etcétera? No va a faltar alguna madre o algún padre que le diga a su hijo o a su hija, ¿vis para qué te metes en estas macanas? Has dejado ir un buen partido, pensando en el novio que siempre le ha convenido, ¿no?
o la noviecita que siempre le ha convenido. Y todo por estar en estas cosas de espirituales y esas cosas. La vida no va a cambiar porque te vuelves espiritualista. Y ese es un poco el mensaje siempre duro que nos dan. Pero no estamos realmente entendiendo que con lo que hacemos realmente ayudamos. No falta quien dice, ¿pero acaso vas a cambiar el mundo? Tantos espiritualistas que hay, tanta gente que está orando y nada, sigue peor. Siempre esa es la respuesta de la gente que no cree. Alguna vez les he comentado que cuando hacíamos el programa del mensaje del agua del Masaru Emoto y veíamos que los pensamientos influyen en los cristales de agua y nosotros que somos de un alto porcentaje de agua, ahí él demostraba justamente que con la oración podía cambiar los cristales, convertirlos en algo hermoso, algo totalmente científico, totalmente comprobado, nada de ilusiones. Entonces, con el pensamiento se cambiaba eso. De la misma manera que nosotros con nuestra oración ayudamos a compensar y a contrarrestar lo que constantemente se genera, obviamente, del otro lado. De toda esa gente que no cree en nada de esto, que no tiene principios, que no tiene escrúpulos y hace el daño sin mirar a quién, obviamente generan también una fuerza, una energía, una vibración, que si no hubiera espiritualistas, eso sería un caos. Y en la época del maestro era tan patético que la tierra ya estaba por irse al desastre. Y la única forma de compensar esa negatividad era con la mayor muestra de amor, que era morir por los semejantes. De esa manera era la única forma en que el maestro podía salvar al mundo de la destrucción, salvar al hombre del pecado. Gracias a su trabajo diario, a su oración, a su empeño. Pero cómo, teniendo los discípulos tan cercanos al maestro, con tantos prodigios, aún en su evolución todavía no se entendían estas cosas. Hoy, milenios después, tal vez nuestro progreso intelectual en líneas generales como humanidad nos permite comprender muchas cosas, pero también es un perjuicio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la gente antes era más inocente, era más ingenua, confiaba en la palabra. Ahora no. Ahora dices, nada, eso no hay. Antes decías, te va a pasar esto y tú creías. Tu palabra costaba más que cualquier otra cosa, valía más que cualquier otra cosa. Entonces, la gente era tan crédula, en el buen sentido de la palabra, tan inocente, tan pura en ese sentido, que si le decían, el Padre te castiga, se la creían. Y si le decían, el Padre te bendice, también se la creían. En serio. Ahora si viene alguien y te dice, el Padre te bendice, vos dices, gracias. A vos también. Pero no hay esa fuerza, ese impacto, porque nuestra mente está tan avanzada, entre comillas, que desestima muchas cosas. Y dice, la religión es el opio de la gente. Eso no existe. Todo es física aquí, todo es científico, lo demás no existe. Pero en la medida que va avanzando la espiritualidad, la ciencia se va uniendo a ella, ¿no? Un claro ejemplo, como siempre decimos, ¿no? Cuando la física empieza a tornarse cuántica, empieza como que a mezclarse con la espiritualidad. Y donde decimos los pensamientos influyen en tu vida. Tus pensamientos transforman la materia. Tu oración transforma tu realidad. Pero solo cuando somos conscientes de eso. Pero si oramos por orar, porque repetimos como loro y no somos conscientes de lo que estamos haciendo, no nos funciona mucho. Solo cuando realmente somos conscientes de lo que es la oración, entramos en conexión con el Espíritu. Y por eso el Maestro decía, velad y orad para no caer en tentación. Y en vez de hacer eso, los discípulos se pusieron a pensar, ¿de qué servía todo esto? Tantas ilusiones vanas, tantas ilusiones alimentadas con un loco afán de 3 años de seguir al Maestro, para que no quede en nada, para que el Maestro se vaya, para que no sea rey. ¿De qué se trata todo esto? Jamás lo entendieron los discípulos. Fue muy duro que lo entendieran. Dice, de pronto el silencio de la noche fue bruscamente quebrado por los pasos precipitados y sordo rumor de voces de muchos hombres que venían por el camino de la ciudad. No eran soldados romanos, pues no tenían sus vestiduras ni los emblemas y blasones que llevaban siempre con ellos. Vestían la librea de los guardianes y servidores del palacio de Caifás,
el pontífice reinante. Iba uno de los 3 comisarios del templo con los auxiliares, y a cada lado de Judas, principal personaje de esta embajada, caminaban majestuosamente un hijo de Hanán y un juez del Sanedrín. Las picas y lanzas brillaban siniestramente a la llameante luz de las antorchas con que alumbraban el camino. Eran entre todos 50 hombres. Dios da su luz a los humildes y la esconde a los soberbios, había dicho el divino maestro, y su palabra se cumplía en Judas en ese instante que, engreído por lo que él creía un triunfo, iba pensando que aquella era una digna escolta para conducir al Mesías, futuro rey de Israel, a enfrentarse privadamente con la más alta autoridad de la nación, que, convencida de la verdad, le proclamaría en el último día de la Pascua. Más ingenuo no pudo ser Judas. ¿Solo para qué? Para que el maestro se fijara en él y le dijera, gracias a ti soy rey, porque él se sentía menos que todos los demás apóstoles y quería hacer algo para demostrar su amor, su afecto, su interés por el maestro. Y lo único que hizo embarrarla, pero hasta el fondo. Lo entregó en bandeja de plata, como se dice al maestro. El maestro se acercó a los suyos y les dijo con gran serenidad, levantaos, salgamos del huerto, que los que debían venir ya están acá. La llama de los hachones dio de lleno sobre el grupo formado por el maestro y los suyos. Estos vieron también a los que llegaban y entre ellos reconocieron a Judas, que venía delante. Este avanzó unos pasos y dijo en voz alta, Dios te salve, maestro, y le dio un beso en la mejilla. Amigo, ¿con un beso entregas a tu maestro? Judas iba a explicarse, pero Yasua se adelantó al grupo de hombres armados para preguntarles, ¿a quién buscáis? A Yasua de Nazaret, llamado el Cristo, contestó el comisario. Yo soy. Esta frase resonó como un estampido de algo formidable que se rompe en un instante y los de la escolta dieron un salto atrás como si hubieran visto reventar el cráter de un volcán. Esto dio lugar a que algunos cayeran al suelo y se apagasen las antorchas. Gran confusión se produjo en la escolta y los discípulos. El tío Jaime y Pedro, que llevaban espadas, se pusieron en guardia. Los demás, que solo tenían sus bastones de viaje, se apretaron junto al maestro, que volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? A Yasua de Nazaret, llamado el Cristo, contestó el comisario del templo, no tan valiente como la primera vez, pues los hombres de la escolta se retiraban cuanto podían, temerosos de otro estampido como el que les sacudió un momento antes. Yo soy, contestó el maestro, y si a mí me buscáis, dejad en paz a estos amigos que me rodean. A una señal del juez se adelantaron 2 hombres con gruesos cordeles y ataron las manos del maestro. «Faltáis a vuestra palabra, eso no es lo convenido», gritó Judas. Mas como esto había sido previsto, algunos de la escolta sacudieron sus picas contra él, que rodó por un barranco, aturdido por los golpes y con el rostro sangrado al chocar con las piedras del despeñadero. Pedro, enfurecido, asestó golpes con su espada a derecha e izquierda. Igualmente el tío Jaime, mientras sus compañeros, haciendo molinetes con sus bastones, golpearon a quien se puso a su alcance. La voz serena del maestro les llamó al orden. ¿Qué hacéis? ¿Sois como los del mundo, que al golpe respondéis con el golpe? Guardad, amigos, espadas y bastones, que el cáliz que me presenta mi padre, debo beberlo hasta la última gota. El desolado grupo se arremolinó en la sombra de los árboles, mientras seguían con la mirada la blanca figura de su maestro, que a la débil claridad de las estrellas solo parecía un cendal de gasa que se alejaba llevado por el viento. Le conducían en profundo silencio, a fin que en el camino a Jerusalén, poblado de tiendas de peregrinos, nadie se apercibiera de lo que ocurría. Se lo llevaron en silencio, para no despertar sospechas. Y uno dirá, ¿pero por qué no lo siguieron? Y esto lo comentaba justamente hoy con Cuchito. Cuando van a tu casa y se llevan a alguien de tu casa o de un amigo, lo que fuere, tú tampoco vas en el carro policía, ¿no ve? No entras. Él nomás entra con los guardias y se va. ¿Qué haces tú? Lo mucho tomarás un taxi, una movilidad, te harás y pie y recién lo sigues. De la misma manera se lo llevaron al maestro. Así de simple.
Además del susto que tenían los discípulos de qué está pasando acá. Razón por la cual empezaron a dispersarse para dar con el maestro para ver a dónde lo habían llevado. A excepción de Judas, que estaba olvidado, tirado en el barranco herido. Pero era claro que tenían que llevárselo en silencio para no despertar sospechas y que el pueblo no se lance para defender al maestro. Dice, pasado el primer estupor, los discípulos reaccionaron y con la fuerza que da la desesperación, comenzaron a correr hacia la ciudad por distintos caminos del que la escolta seguía. Querían llegar antes para dar aviso al príncipe Judá, al Hak ben Faki, al Sheikh Ilderín, que tenían fuerzas armadas en previsión de este caso inesperado. Aunque su maestro les había tenido apartados de todos aquellos preparativos bélicos, ellos sabían que se venían haciendo desde tiempo atrás. En grupos de 2 o 3 se dispersaron, saltando entre barrancos y matorrales como ciervos perseguidos por la jauría de los cazadores. El tío Jaime con Juan llegaron pasada medianoche al palacio en Hadad, sumido en la oscuridad y el silencio. Volvamos a lo que es nuestra imagen tradicional de la religión. Cuando vemos en las películas que lo atrapan al maestro, tenemos la tradición de que le cortan la oreja, el maestro se la cuela otra vez, se la acomoda. Dice, no violencia, corte y hasta, creo que con Pilatos. No tanto, pero ya. Pero no se ve nada más. O sea, obviamente no se puede meter toda una película de 90 minutos. Pero más allá de eso tampoco está pues en las escrituras que tradicionalmente conocemos, que hasta uno por sentido común dice, oye, ¿qué habrá pasado con los apóstoles cuando ha pasado con eso con el maestro? O sea, mínimo se ofuscaron, mínimo se quedaron así bobos, con el estupor, con la boca abierta. ¿Qué está pasando acá, maestro? ¿Por qué te dejas atrapar? Judas, ¿qué está haciendo, men? Es lo mínimo que pasaría. El sentido común te dice eso, y eso no tiene nada que ver contra la religión, eso no es pecado alguno, no estoy blasfemando contra la Biblia. Simplemente estoy diciendo, ¿qué uno se preguntaría al ver una situación así? Pónganse en las sandalias, en este caso, de los apóstoles. No de zapatos. Como decimos en Bolivia, uno se raya, pues. Se confunde, ¿qué pasa? O sea, más sorpresivo que sopapo de zurdo. O sea, no te la esperas. Entonces, obviamente, a la primera reacción dicen, ¿qué hacemos? Hay que avisar, porque el maestro había hecho milagro por doquier, más de una persona lo quería, su gente más cercana, su madre, María Magdalena, todos los que estaban a su alrededor. Obviamente que lo primero que hace es, hay que avisar esto ya. ¿Y dónde lo habrán metido al maestro? O sea, avisemos a quienes están preparados para hacer algo al respecto. Pero más un ratito lo adelanto, justamente pensando los del Sanedrín que los apóstoles podían sublevar al pueblo, deciden llevarlo a la Torre Antonia para evitar estas cosas. Pero sigamos en el orden. Cuando llega Juan y Jaime, quien les habla es Boanerges, que en una visión había visto al maestro, y Boanerges ya se la sabía. Salto a la página 1670, un poco más arriba de la mitad, cuando dice, el tío Jaime se acercó a Miriam, que estaba entre María y Ana, y solo les dijo estas palabras. Yasua fue prendido y le llevan al palacio del pontífice Caifás. No sabemos nada más. Yo sé lo demás, dijo Miriam, sin dejar de contemplar el cirio que se iba consumiendo. La luz que nos alumbra a todos pronto será apagada, añadió. ¿Qué será entonces de nuestras tinieblas? Obviamente hablaba en alusión a su hijo. Más abajo dice, en aquellos momentos de suprema angustia, aún esperaban poder salvar al maestro, pero el tío Jaime decía tristemente a Juan mientras andaba en la oscuridad de las tortuosas calles, más que el Sanedrín, temo a la propia voluntad de Yasua que no quiere ser salvado. ¿Por qué se ha despedido de todos nosotros? ¿Por qué está decidido a morir? Es verdad, contestábale Juan, lo ha dicho claramente esta noche, donde yo voy, vosotros no podéis venir, me voy al Padre, ya es la hora. Sí, así ha dicho,
No obstante, algo debemos hacer para evitar que se cometan atropellos con él. Y se dirigieron al palacio de Itamar en busca de Judá, del Hak ben Faki y el Sheifilderín, los 3 jefes de las fuerzas armadas que se habían organizado. Ahora sí viene la narración de historias paralelas que me tengo que concentrar. Mientras tanto, ya María de Magdala ya se había enterado de esto, esperó a que todas sus compañeras se hubiesen retirado a sus alcobas, ya que era pasada la medianoche. Llamó con sigilo a Boanerges, el pastorcillo músico, y le mandó a prepararse para acompañarla en una excursión por la dormida ciudad. Nuestros 2 personajes se encaminaban al palacio de Caifás, donde sabían que fue llevado el maestro. María de Magdala ella muy conocedora, muy culta, ella sabía que más de un gran, como aquí lo describe Josefa, más de un personaje se dejó convencer por los encantos de una mujer. Aquí dice, no había encadenado la voluntad de Alejandro Magno, una princesita persa que lo llevó hasta adoptar costumbres y lengua y usos del país que los ganados y de las rosas bermejas. No había doblegado Cleopatra, la egipcia, a Julio César. Donde más dice, Clelia, la heroína romana de los primeros tiempos de Roma, tomaba prisionera como rehén por el general etrusco Porcena. No había quebrado en pedazos su voluntad dura como el hierro y lo había hecho darle libertad a ella. Ella pensaba, María de Magdala, en todos estos casos y decía, yo voy a convencer al Sanedrín para que no lo agarren al maestro. Pensando en que el hombre tan lúcer y tan débil iba a caer, pues nomás, como grandes personajes que habían sucumbido ante los encantos de muchas doncellas. Entonces, esa era la intención de María de Magdala, ponerse toda guapa, ir y charlarles a los del Sanedrín y decirle, no hagan esto. Más de un viejín seguramente se iba a ver tentado por María de Magdala, pero no pasó como ellas esperaban. Ya vamos a ver los acontecimientos. Dice a la página siguiente, cuando estaban a 100 pasos del palacio, vieron abrirse la poterna del patio de la servidumbre y que salían cautelosamente hombres cubiertos de mantos, varios esclavos y 2 parejas de guardias del palacio, y en medio de ellos el hombre de Dios, con sus manos atadas a la espalda, despojado ya de su manto y conducido como un reo vulgar. Juntamente con él llevaban otro prisionero, de siniestro aspecto y cuyas oscuras ropas se confundían con las sombras de la calle. Aquí están todavía en lo del palacio de Caifás. Para eso salto, porque simultáneamente mientras María de Magdala iba, también estaba Pedro detrás de esto. Y justamente en la página 1673 dice, abajo de la mitad, cuando el maestro fue introducido al palacio de Caifás, entraron al patio de la servidumbre, que era como una plaza, Pedro, Santiago, Tadeo y Bartolomé. En el centro había una gran hoguera rodeada de bancos de piedra, un estanque en un ángulo, una mesa de enormes proporciones en otro, donde se veían cestas de pan y restos de comida, lo cual demostraba que allí los guardias y siervos pasaban la noche comiendo y bebiendo. A aquel patio daban las caballerizas, las cocheras y las habitaciones de la servidumbre muy numerosa. Los discípulos se mantenían en el portal de entrada, casi desapercibidos por la oscuridad de la noche, que la luz de la hoguera no alcanzaba a disipar. Pedro no podía soportar la ansiedad por saber qué harían del maestro, y poco a poco se fue mezclando entre la algarabía de los guardias, esclavos y esclavas, que entraban y salían del patio a la cocina, a la bodega, y subían la escalera del piso principal, donde estaba reunido parte del Sanedrín. Por las grandes ventanales se veía circular los criados con bandejas y fuentes sirviendo a los magnates apoltronados en el salón del pontífice. Se trataban bien estos del Sanedrín. La venerable cabeza blanca de Pedro no tardó en llamar la atención de algunos de aquellos hombres, y uno de ellos dijo al otro, «Ese es también Galileo, y estaba en el huerto cuando apresamos al rabí milagroso. ¿Qué querrá aquí?» Y dirigiéndose a Pedro le dijo, «¿No eres tú de los compañeros del preso que tenemos allí adentro? Me parece haberte visto con él». Pedro disimuló como pudo su sorpresa al verse descubierto y sin detenerse ni un segundo a pensar contestó, «¿Qué sé yo de vuestro preso? Yo soy un pescador de Tiberíades y he venido a la fiesta como todo hijo de Israel».
Viendo aquí buenas gentes reunidas en paz y alegría, me he llegado a distraerme porque no tengo familia en la ciudad. Y cuando otros de los criados o guardias creyeron reconocerle, también lo negó, asegurando que no sabía de qué persona se hablaba. Un gallo cantó en el rincón del establo, y fue para Pedro como si un puñal le hubiera atravesado el corazón. Recordó las palabras de su maestro, percibió su dulce mirada como un resplandor de luna en la siniestra oscuridad de la angustia, y salió despavorido como si un horrible fantasma le persiguiera. Salta un poco, se encuentra con Andrés que dice: ¿qué pasa? ¿Han condenado al maestro? ¿Qué tienes? Inútiles preguntas. Pedro se había dejado caer sobre un estrado del portalón y todo arrebujado en su manto lloraba convulsivamente. Por fin se levantó y echó a correr en dirección a la calle del comercio. Su hermano Andrés le siguió hasta el palacio en Hadad, donde entró sin haber pronunciado una sola palabra. Bueno, allí estaba el tío Jaime, Hanán y Zebedeo, allí estaba Miriam, la madre del maestro, los amigos de Galilea. Y dice, por ejemplo, había tenido miedo de confesar que era un discípulo del justo que esa noche habían prendido como un malhechor. Él, tan luego él, a quien más confianza tenía el maestro, a quien le encargaba siempre cuidar de sus compañeros en ausencia suya. Jehová justiciero. ¿Cómo no se abría la tierra para tragarlo? ¿Cómo no se derrumbaba la techumbre para aplastarlo como un reptil miserable? ¿Cómo no caía un rayo de los cielos y le consumía como vil escoria? Jadeante llegó al pórtico donde aún parpadeaba la lámpara que Boanerges no cuidó de apagar cuando salió siguiendo a María. Pero aún le fue negado el consuelo de sus amigos galileos. Miriam dormía, Hanán y Zebedeo no estaban, el tío Jaime y Juan no estaban, y Pedro, como enloquecido, se lanzó de nuevo a la oscuridad de la calle. Qué doloroso ha debido ser para Pedro, qué duro. Y simultáneamente, si nos ponemos a pensar, todos nos hemos olvidado de Judas. Debe seguir desmayado, ¿no? Pero cuán duro debe ser Judas al despertar. Tradicionalmente nos cuentan que se ahorcó. Josefa dice otra cosa. Pero volviendo al efecto chisme, como hablamos de que era un caballito y no un burrito que entró de palmas, no faltó el que diría: sí, dicen que uno de sus discípulos lo ha traicionado y se ha ahorcado, sí. ¿No? Fija, no debe faltar el chismoso, ¿no? Y de eso se vuelve una realidad, ¿no? Cuando un chisme lo repites, muchas veces se convierte en realidad, dice, ¿no? Eso lo usaban hasta en la guerra. Ya, esto pasa con Pedro, ¿no? Simultáneamente acabamos de decir que fue a lo de Caifás, mientras por un lado estaba María Magdala con Boanerges, Pedro estaba igual por el otro lado, lo niega y se va, todo apesadumbrado, y simultáneamente, ya, vuelvo a la página 1672, dice: llegado nuestro relato a este punto, veamos qué había pasado en el palacio de Caifás y por qué sacaban de allí al prisionero. Astutos y recelosos hasta lo sumo los enemigos del profeta, temieron que sus discípulos levantaran al pueblo en masa para defenderle, y el palacio de Caifás, aunque grande y suntuoso, no era una fortaleza como para contener una multitud enfurecida. Juzgaron prudente llevarle a la torre Antonia, juntamente con el bandido que años atrás había robado en el templo mismo y al cual solo la astucia de los agentes del Sanedrín pudo capturar. Había sido llevado a Caifás engañado por una esclava aleccionada para ello. Otro más que cayó. Más abajito dice: el reo, compañero de Yahshua de Nazaret, era un tal Bar-Abás, ladrón, asesino y asaltante de la peor especie. Dos jueces del Sanedrín, Rabí Chanania y Samuel Acatón, iban al frente del heterogéneo grupo de hombres que conducía a los dos presos. Al llegar al portalón de la torre Antonia, le recibió el centurión que estaba de guardia y no se extrañó nada, pues eran frecuentes los envíos de este género de parte del Sanedrín. Más abajo dice: al centurión le dijeron solamente al entregarle los presos que les guardara cuidadosamente, pues se trataba de reos muy peligrosos por los cuales se entenderían con el procurador al siguiente día.
El aspecto de ambos era tan diferente uno de otro que el militar se quedó mirando estupefacto al maestro por un breve rato. Mandó que llevasen al otro a uno de los calabozos del subsuelo porque en verdad su persona toda delataba que era un delincuente. Su cara llena de cicatrices y su mirada torva y recelosa, junto con su descuidada vestimenta y su cabello y barba enmarañados, lo decían a todas luces. Pero el preso joven de la túnica blanca. Paro acá. ¿Cómo describe a Barrabás? Volviendo a Hollywood, las veces que yo he visto al Barrabás, era un chascoso y nada más. ¿No? Chascoso, despeinado, y ese era Barrabás. Así con unos cuantos pieles, un trajecito así medio descuidado. Pero no he visto ninguna película donde lo personifiquen, pero así como un maleante al Barrabás, como un delincuente, como un asesino de primer nivel, como él lo era. Hasta de esa manera tan inocente nos relatan en las películas o nos los cuentan muchos pastores o sacerdotes. Sí, Barrabás, ladrón malo, ¿me entiendes? O sea, mal tipo, mejor dicho, no ladrón malo. Pero no entramos hasta una vez más por curiosidad en quién realmente era Barrabás. Oh, por los rayos de Marte, decía el militar romano, que este parece un Apolo que se dejó crecer la barba para que le respeten las musas. De seguro que en este hay un misterio gordo. Que me corten las 2 orejas si este buen hombre no es una víctima del odio de los judíos. Y el centurión condujo al maestro a la cámara de detenidos, situada en la planta baja de la torre principal, le desató los corteles que tiró a un rincón y encendió una lamparilla de aceite que pendía de la techumbre. A la escasa claridad de la lámpara, el militar observó de nuevo al prisionero y cada vez más absurda le parecía aquella prisión. ¿Por qué te han traído aquí?, le preguntó. Aún no estoy enterado de qué me acusan. Mañana lo sabré, contestó el maestro. El soldado le indicó el estrado cubierto de una estera y unas mantas por si quería descansar. Cerró con llave la puerta de barrotes de hierro y se alejó. ¿Ok? Ahora vamos a dar otro salto. Mientras tanto, página 1675, abajo en la mitad. El astuto Hanán, alma de la vida política y religiosa de Judea, no permitió que se convocaran a todos los miembros del Sanedrín, que eran 71. Valiéndose de subterfugios intencionados, dejaron sin aviso a 6 miembros que eran grandes amigos del maestro, Eleazar y Sadoc, sacerdotes pertenecientes a la fraternidad esenia, José de Arimatea, Gamaliel, Nicodemos y Calva Shevona, nombre judío de Nicolás de Damasco. Estos 6 hombres, incorporados de nuevo al consejo por la elección reciente, resultaban temibles en el Sanedrín, pues siendo su palabra de admirable lógica y su vida recta consagrada a la verdad y la justicia, arrastraban con sus opiniones a los pocos hombres de alma sana y corazón sincero que habían en el seno del Gran Consejo, como ser Chanania ben Chisfa, que desempeñaba el arbitraje en las votaciones. Rabí Chanania, vicario de la Cámara de Sacerdotes, Jonatas ben Uziel, filósofo y poeta, y Simeón de Anatot, doctor en leyes. Es otra cosa, ¿no? No tenemos nombres, nada de quién sea en el Sanedrín. Eran Sanedrín, fariseos y ya. Es nuestra única referencia religiosa, si no estoy equivocado. El viejo Hanán durante 10 años había ejercido el pontificado y que sus 5 hijos lo habían ejercido también bajo la tutela de su padre. Conocía toda esta red tendida en el Sanedrín, al cual no le convenía en ninguna forma que se levantaran fuertes oposiciones en el seno del Gran Consejo, precisamente cuando a sabiendas iban a cometer el más horrendo delito desfigurado de juicio legal. Y fue debido a esto que los 4 doctores amigos del maestro desde su niñez ignoraron por completo su prisión hasta poco antes del mediodía siguiente. Dice, en una reunión privada que hemos visto que se realizaban en el salón del pontífice entre fuentes de exquisitos manjares y delicados vinos de Corinto y de Chipre, solo se hallaban los miembros incondicionales de Hanán.
Imagínense cómo será esto en la actualidad, ¿no? Con grupos políticos o de gobierno o que esté en contra del gobierno. Aquí, como dicen, entre exquisitos manjares y delicados vinos, aquí será pues, entre unos whiskies, estaban los de la cúpula, los más temidos, planificando qué harían con el país o para alterar el país. Igualito allá. Estaban los miembros incondicionales de Hanán, Caifás, su yerno y pontífice, sus 5 hijos, Eleazar, Jonatas, Matías, Teófilo y Unano, más los 3 hijos del viejo Simeón Boeto, cuñado de Hanán, Elquías, tesorero del templo, Samuel Acatón, Doras y Ananías de Nevedal. Eran solo 14, pero los más indicados para tejer en la sombra la más hábil urdimbre que pudiera luego convencer a los imparciales hasta que llegase a la mitad por lo menos de votantes a favor de la condena de la muerte para el profeta de Dios. Y aquí viene otra cosa simultáneamente. Entre los criados de Caifás que servían en su festín del crimen estaba aquel esclavo egipcio enamorado de una de las esclavas de Claudia, esposa del procurador Pilatos, Salto. Y el esclavo egipcio pasó a la esclava gala todas las noticias que pudo conseguir referentes a la prisión del profeta Nazareno y a la decisión del Sanedrín de condenarle al siguiente día. La triste noticia le llegó a Claudia, pasada la medianoche. La esclava gala se atrevió a entrar a la alcoba de su señora sin ser llamada, esperando que lo grave de aquel anuncio la salvaría de la reprimenda. Bajó. Claudia no tuvo la paciencia de esperar que su marido subiera a su alcoba y bajó a buscarle a su despacho. Estaba solo. Gran novedad debe ocurrir, le dijo al verla dejar el lecho a tal hora. Los malvados viejos del Sanedrín han prendido esta noche al profeta Nazareno, contestóle Claudia sobrecogida de espanto. ¿Y eso te asusta? En los años que llevamos aquí, aún no te has acostumbrado a que los devotos siervos de Jehová no son felices sino cuando tienen alguna víctima entre las manos. Esta vez le tocó el turno a tu profeta Nazareno. No sabía nada. Le valía Pilatos. Tú no le dejarás condenar, gritó Claudia con una gran excitación nerviosa. Es un justo enviado de los dioses. Cálmate, mujer. ¿Crees tú que se va a dejar condenar así como así un hombre idolatrado por el pueblo y que obra estupendas maravillas no bien mueve las manos? De todos modos te agradezco el aviso, pues así estaré preparado para capear la tormenta de mañana. Ya sabía lo que se le venía a Pilatos. Acabo de firmar una orden de salida de la mitad de la guarnición que hay en la fortaleza de la puerta de Jaffa con destino a Sebaste, donde hay alboroto. Pero tu noticia me hace cambiar de resolución. ¿Quién contiene al pueblo mañana si los malvados viejos a quienes los dioses confundan se les antoja azotar al prisionero según costumbre? A esa sola pena les dejó derecho Augusto, y a fe que tuvo razón, desde que vivo en este país de profetas y de milagros, he visto ya centenares de hombres inutilizados por la flagelación. Y mientras así hablaba, Pilatos tomó el pliego que había aludido y lo hizo 1000 pedazos con visibles muestras de mal humor. ¡Qué fastidio! Tenía que laburar Pilatos. Pero tú no la dejarás azotar por esos malvados, insistió Claudia, próxima a llorar. No me canses, mujer. En los asuntos religiosos de los judíos yo no puedo inmiscuirme. Y si el César les dejó autoridad para azotar a los transgresores de sus leyes, ¿qué quieres que yo haga? Claudia se dejó caer sobre un diván y rompió a llorar amargamente. Pilato se levantó conmovido y se acercó a ella. Bueno, basta ya, mi amor. No, eso no dice, eso lo puse yo. Basta ya. Te prometo que haré cuanto esté de mi parte para evitar que ese buen hombre sea molestado en nada. Haré alguna otra concesión a los viejos de las muchas que piden cada día a cambio de la libertad del profeta. Y he terminado aquí. Vamos. Y rodeando con su fuerte brazo la cintura de Claudia, subió con ella a las suntuosas alcobas en el piso principal. Cuando dice aquí el maestro, Pilatos, cuando dice que en este país de profetas y de milagros, he visto ya a centenares de hombres inutilizados por la flagelación, por los azotes. Eso también hablábamos hoy. A ver, quítate la ropa y que te dé un ligazo en tu espalda. Un ligazo nomás, hace como duele. Quienes han visto la película de Mel Gibson, han visto los látigos, no eran quizá charañas, como decimos aquí. No eran así de cuerito nomás, pues.
eran armas contundentes. Imagínense recibirse 40 latigazos, según la historia tradicional. O sea, no habría rayitas, inclusive como muestra Mel Gibson. O sea, yo creo que se verían los huesos. No solo se verían los huesos, sino se romperían las costillas. Hasta en eso somos demasiado inocentes de pensar que, 40 latigazos, sí, 1, 2. Y pensamos que ya aguantó los 40 latigazos y encima cargó la cruz. Imagínense esos látigos, cuán pesados son para empezar. No son de medio metro, no es una cosa de este tamaño. Son cosas muy pesadas, están diseñadas para hacer daño. Entonces, imagínense recibirse 40 de esos, uno tras otro. Es realmente para que no te quede la piel. Por eso decía aquí Pilatos, he visto ya centenares de hombres inutilizados por la flagelación. Y nosotros seguimos con esa visión naif de que, sí, 40 latigazos, pobre Jesús. Y no pensamos lo que realmente debió ser. Creo que ni la película de Mel Gibson realmente da un pantallazo verdadero de lo que fue eso. Josefa Luque tampoco. Para quienes han leído la obra, no pasa eso de los 40 latigazos, según la obra. Paso a... Ya. Habíamos recordado que el maestro había sido llevado a la Torre Antonia y que habían sido seguidos por María de Mágdalo, que quería convencer a los del Sanedrín de que no le hicieran nada al maestro. Pero cuando va hasta este lugar, obviamente toca la puerta, toc toc, etcétera, etcétera. El guardián que estaba allí, como una estatua de bronce y hierro, atravesó la lanza ante ella cerrándole la entrada. ¿Qué buscas aquí?, le preguntó en lengua latina. Quiero hablar al prisionero, contestó secamente María. Más abajo dice, descúbrete, noble dama, le dijo con acento afable, y dime lo que buscas a estas horas. María dejó caer sobre los hombros el manto que cubría su cabeza, la que apareció como una flor de oro ante los asombrados ojos del centurión. «Por los dioses», exclamó, «¿qué eres, una musa escapada del Olimpo? ¿Qué quieres?» «Centurión», le dijo, «mi madre era romana y tenía orgullo de la nobleza de los romanos. Te ruego que me dejes hablar con el prisionero que acaban de traer». «Es que son dos, pero ya me figuro cuál es el que tú buscas. El Apolo rubio y hermoso como un sol. ¿Eres su mujer?» «No, no», contestó nerviosa. «Yo no soy su mujer, pero soy íntima amiga de su madre, que perderá la vida con la prisión de su hijo. Déjame hablarle por piedad, y los dioses en quienes crees compensarán tu noble acción». Salto, la deja pasar, obviamente. Era buen tipo este centurión. Además se ubica después quién era el maestro. Con mayor razón la deja pasar. Dice, por 1000 rayos de Júpiter, este es entonces el profeta nazareno protegido de Quintus Arrios. Lo reconoce. Entonces, en la página 1680, esta es una parte que me encanta. Dice, María siguió al centurión por una ancha galería que una lámpara colgada del techo iluminaba débilmente. Es otra cosa, no nos imaginamos dónde estaba apresado el maestro. Cuando volvemos a las películas, salta de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos. Pero han pasado horas, ¿no ve? Verosimilitud, en algún lugar ha tenido que estar el maestro esperando. ¿Dónde? Nadie dice nada, no está, nadie te menciona, parecería que no es importante, ¿no? Al grano, Pilatos y Herodes. Pero esto no quita que nosotros, como seres humanos pensantes, digamos, ¿dónde estaba el maestro? ¿En qué condiciones estaba él? ¿Quiénes lo estaban cuidando? ¿Dónde habrá sido su calabozo? ¿Habrá sido duro o no habrá sido duro? No pensamos en eso, parecería que eso está deleteado, borrado de nuestra religión. Y eso no tiene nada de malo preguntarse, eso no es pecado, eso no es blasfemia. Solo es sentido común decir, oye, ¿dónde habrán puesto al maestro? ¿Qué tiene eso de malo? Si acá nomás cuando algún político lo meten a la cárcel, 80,000 paparazzi, periodistas y todos, ¿dónde se estornudó ahí así, se resfrió, le trajeron su toalla? Todo queremos saber. Con mayor razón con el maestro. Pero no, nunca pensamos en eso. Al final se veía una verja detrás de la cual había también luz. «Ahí le tienes», dijo el centurión indicando la reja. «Háblale cuanto quieras». «Maestro», clamó María cuando le vio sentada en el estrado y que la miraba con sus dulces ojos llenos de paz y de serenidad. María. A estas dos solas palabras que se encontraron en el éter iluminado de amor,
la verja se abrió sola ante los azorados ojos del centurión, que recordaba bien haberla cerrado con doble llave. Rayos y truenos del Olimpo, que si aquí no anda la magia, no soy Longinos el centurión. María se había precipitado a la sala y caía de rodillas ante el augusto mártir. Maestro, maestro, si vieras la desolación de tu madre y de todos cuantos te aman, no te empeñarías en abandonarnos dejándonos solos en este mundo, le dijo entre sollozos y con sus manos unidas en actitud de desesperada súplica. El centurión seguía mirando con asombrados ojos, no la escena en sí, sino la puerta de la verja abierta, por lo que había pasado aquella mujer como un fantasma etéreo. Ten paz y sosiego en tu corazón, María, y piensa que la voluntad soberana del Padre es quien me llevará a su reino, y no la voluntad de mis enemigos. Débil y flaca es vuestra fe cuando teméis a los hombres, que son una brizna de paja en las manos de Dios. Creemos, maestro, creemos que Él puede salvarte de tus enemigos, exclamó María en una ardiente protesta de su fe. ¿Acaso no hemos visto cerca de ti tantas maravillas? Y aún nos falta ver otra mayor, le contestó el maestro con una firmeza que llenó de entusiasmo a María, pues interpretó que ocurriría un estupendo acontecimiento por el cual su maestro manifestaría públicamente el divino poder de que estaba investido. Vete a casa, María, y di a mi madre y a todos los que amo, que hoy mismo, a la 2:00 hora de la tarde, estaré libre de mis enemigos y habré vencido a la muerte. Que la paz sea contigo. Ebria de gozo, besó María las manos del maestro y cubriéndose de nuevo salió con pasos ligeros, dejando al absorto centurión, que de nuevo cerraba con doble llave la reja de la prisión. ¿Qué hay, señora?, le preguntó Boanerges cuando la vio bajar de nuevo a la calle. Gloria, triunfé, Boanerges. He visto y hablado al maestro, que tiene una paz y serenidad admirable. Dice que aún veremos una maravilla mayor de cuantas hemos visto, y que diga a todos cuanto le aman que hoy a la 2:00 hora de la tarde estará libre de sus enemigos y habrá vencido la muerte. Son sus propias palabras. Gracias a Dios, exclamó Boanerges. Corramos a casa para que la buena nueva lleve el consuelo al corazón de la pobre madre. Imagínense cómo interpretaba eso María. Literal. Cuando llegaron, estaban ya allí los amigos galileos reunidos, pero María vio que su gran noticia era recibida con dudas y recelos. El maestro se despidió de todos nosotros, luego él sabía que se va de nuestro lado, decía uno. Hay muchos modos de irse, contestaba el otro. ¿No fue Enoc y Elías llevados en carros de fuego por los ángeles de Dios? ¿No subió Moisés al monte Nebo y nadie le vio bajar y nadie encontró su cadáver?, añadió un tercero. Se consumirá como este cirio, dijo Miriam, secando 2 lágrimas que corrían por su rostro, y su alma radiante y hermosa vendrá a nosotros por las noches como un rayo de luna a alumbrar nuestro camino. Realmente María no tenía idea lo que significaba liberarse de sus enemigos y vencer a la muerte. Ya, voy a saltar. Atrasemos el reloj. Bueno, mientras tanto, dice, tal como había dicho Shifro Nebai, el príncipe de Judá llegó al amanecer tan fatigado de la carrera que ni aún pudo responder al saludo cariñoso de su esposa, que le encontró a mitad de la escalera principal. Recordemos que él estaba esperando una encomienda, bla, 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 y cuando llegó se entera, lo primero que se entera, y sale apresurado, de paso le dio el beso a su esposa, y dice, habiendo sentido que se abría el portalón de las caballerizas, ella bajaba apresuradamente con una lamparilla en la mano. La luz dio de lleno sobre el hermoso rostro de Judá que subía. Su intensa palidez formaba un contraste con sus oscuros cabellos en desorden y con la angustia que desbordaba de sus grandes ojos negros y expresivos en extremo. ¿Qué tienes, Judá?, le preguntó Nebai espantada. Para quienes han leído Arpas, toda la obra, y han llegado a esta parte, van a ver, se acordarán, el rol de Judá es espectacular. Tremendamente emotivo, a más de uno nos ha sacado lágrimas, su fidelidad, su fortaleza, su fuerza, es muy duro. ¿Qué tienes, Judá?, le preguntó Nebai espantada. Ya lo sé todo, le contestó él subiendo a saltos los escalones que faltaban hasta el primer piso. ¿Quién te lo dijo?, preguntó Nebai. Pedro y Andrés,
que esperaban mi llegada en la puerta de Jaffa, le contestó Judá. Ríos de sangre correrán hoy por las calles de Jerusalén. Mandaré pasar a cuchillo dentro del templo mismo a esa piara de fieras hambrientas que se atrevieron a poner las manos sobre el ungido del Dios. Estaba enojado. Antes de que el sol se levante de las colinas, desataré como una tempestad 30,000 hombres armados que no esperan sino una señal para lanzarse sobre Jerusalén. Y Judá se sacaba a tirones su ropa de viaje, tropezando con taburetes, sitiales y divanes que encontraba al paso. Nebai, espantada, lloraba de rodillas junto a las camitas de sus niños, pues jamás había visto a su esposo dominado por tan tremenda cólera. Le vio sacar de un cofre, donde jamás supo ella que lo guardaba, un lujoso uniforme de oficial primero de la Legión Itálica, a la que pertenecía la más noble juventud romana, y comenzó a vestírselo apresuradamente. Cuando le vio blandir la espada resplandeciente a la cual decía: «Tú vengarás el ultraje inferido al Mesías, rey de Israel», Nebai dio un grito salido del fondo de su alma y aún de rodillas tendió sus brazos hacia él. Imagínense cómo estaba Judá. Un nimbo de luz dorada llenó la alcoba aún sumida en la penumbra del amanecer. Ambos se quedaron paralizados en todos sus movimientos. Tenían ante sí la dulce imagen de Yahshua que les sonreía con inefable ternura. ¿Qué haces, Judá, amigo mío, que afliges así a tu compañera y olvidas a tus hijitos? Yahshua, murmuró Judá, cayendo también de rodillas ante la luminosa aparición que se acercaba hacia ellos. Mi cuerpo duerme en la prisión, pero mi espíritu viene a vosotros, porque me llegó el clamor de Nebai, díjoles con su voz sin ruido, la flotante visión que los envolvía con sus claridades y sus ternezas. Guarda de nuevo tu espada, amigo mío, porque el ungido de Dios no triunfará por las armas, sino por el amor y por la verdad. La voluntad del Padre que ordenó hasta el más pequeño acontecimiento de mi vida, ha ordenado también mi entrada triunfal en su reino. Y no serás tú, amigo mío, que quieras interponerte en mi camino al final de la jornada. La radiante aparición estaba ya tocando a los dos jóvenes esposos, y sus blancas manos transparentes como tejidas de gasas unían a las dos cabezas con la suya intangible y etérea como un abrazo eterno cuyo recuerdo no debía borrarse jamás. Mi paz sea con vosotros, se oyó como una melodía, mientras la visión se diluía en celajes dorados que iban destejiéndose en la penumbra de la alcoba silenciosa. Judá se abrazó como enloquecido de Nebai y rompió a llorar con tan fuertes sollozos que Noemí, su madre, se despertó sobresaltada en la alcoba inmediata y envuelta en una capa entró precipitadamente. El brillante uniforme militar que su hijo vestía y el angustioso llanto de ambos la sobrecogió de espanto. ¿Qué hay, hijo mío? ¿Qué pasa? Yahshua fue aprehendido anoche y hay que salvarle de la muerte, contestó Judá, ahogando sus sollozos. ¿Vas tú a intentar una rebelión?, preguntó alarmada la madre. Es que él rechaza toda acción armada y me deja atado sin poder moverme, gritó Judá, como si quisiera que su protesta fuera oída en todas partes. El Hak Ben Fakí entró en la alcoba como un vendaval. Lo sé todo, Judá. Cálmate, que todas las fuerzas que yo mando han entrado anoche por el subterráneo de los almacenes de Simónides y están listas para cargar. El valiente viejo pasó toda la noche dirigiendo la entrada, uno a uno, 10,000 lanceros tuaregs. Judá lo oía como atontado. ¿Qué tienes? ¿No me oyes?, preguntaba el valiente africano decepcionado. Yahshua rechaza toda acción armada, contestó Judá. Ordena que todo lo dejemos a la voluntad de su Padre, que Él solo basta para esta hora final. Imposible cruzarnos de brazos, gritaba Fakí, sin comprender casi lo que decía su amigo. El Sheikh Filderín, añadió Fakí, salió anoche a última hora para conducir hoy a sus jinetes árabes que están acampados en los bosques de Jericó y antes del mediodía estarán aquí. Todo inútil, murmuraba con supremo desaliento Judá. Yahshua no acepta nada, no quiere nada. Dice que el ungido de Dios no triunfará por las armas, sino por la verdad y por el amor. Fakí, gritó desesperado, Yahshua es más fuerte con nosotros y con una sola palabra nos encadena a los dos. Antes de comenzar la lucha, somos vencidos por él. ¿Y qué hay en lo de Roma y el César?, preguntó con desgano el Hak Ben Fakí. Fracaso, otro fracaso, contestó Judá. El ministro Sellano, en quien confiábamos, ha caído en desgracia y a estas horas huye.
porque el emperador ha mandado a matarle. El que iba a ser el aliado para proclamar a Yaso. ¿Cómo es posible? Aparece complicado en el asesinato de su hijo Druso, dijo simplemente Judá. Por las arenas del Sara, exclamó Faquí, que todo se une contra nosotros. Calma, calma, dijo en la puerta el anciano Melchor, que había previsto la llegada de este terrible momento y acudía a sosegar aquella tempestad. Los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, dijo Jehová al profeta Isaías. Si nuestro Yahshua rechaza toda acción armada, Él es el pensamiento divino encarnado, el verbo de Dios hecho hombre. ¿No ha de saber acaso lo que hace? El príncipe Melchor tiene razón, Judá. Esperemos con nuestras legiones alerta a ver cómo se encaminan los acontecimientos, dijo Faquí. Judá, que algo se había tranquilizado, les explicó la visión de Yahshua que habían tenido Nebai y él, y en esa misma alcoba y todo cuanto les había dicho. ¿Veis?, decía el anciano Melchor. Somos aún pequeños para comprender los caminos del Señor, hijos míos. ¿Creeremos acaso que al Eterno Omnipotente le faltan medios para exaltar a su enviado a un trono, si esa fuera su voluntad? Y ahí termina el capítulo. El próximo capítulo es Yahshua ante sus jueces. De ahí viene el Quintus Arrius, es una parte muy dura, esta la de Quintus Arrius y la del Palacio Asmoneo, antes de entrar al capítulo de el Gólgota. Han visto que realmente era necesario leerla, si bien he saltado varias partes, la descripción que hace la autora es por demás elocuente, nos ha aclarado muchos de los panoramas que para mí especialmente no entendía la onda con Barrabás, que lo veremos ahora en la próxima charla. No entendía lo que pasaba con Judas, cuál había sido la traición, qué había pasado en el Gólgota, por qué lo habían, en Getsemaní, por qué lo habían dejado ir así nomás, qué había pasado con los apóstoles, por qué no estaban ahí, cómo fue la negación de Pedro ante el maestro, de negarlo al maestro, ante la gente que estaba ahí en el palacio de Caifás. Entonces, son muchas dudas despejadas en un solo capítulo, y los próximos dos también aclaran muchas cosas y son muy duros, muy lindos, así que tráiganse pañuelo desechable. Espero yo aguantar, porque ayer mientras leí en el avión se me salían las lágrimas, sabiendo la grandiosidad de lo que estaba haciendo el maestro, pero nuestro corazón humano no deja de imaginarse la situación y de ponerse en esa situación y decir, qué duro, realmente qué grandioso es el maestro y qué complicado ha sido todo. Bueno, eso será hasta la próxima charla. Gracias.